imagínate ese momento cuando hablas mal de alguien, ¿no? Y le dices a tu amigo lo malo que es esa persona y la falsa que es y lo poco que la soportas y hablas mal. Y de repente, después de 10, 15 minutos, te das cuenta que esa persona estaba detrás tuya. Y no te has dado cuenta y dices, ¿cómo no la he visto? ¿Y ahora qué en estos momentos? Si tú hubieras sabido que estaba detrás, no hubieras hablado mal. O imagínate que estás una noche, y esto no pasa solo a los jóvenes, hermanos, pasa a los adultos, incluso pasa a pastores. Estás delante del ordenador, nadie te ve, estás con los cascos y ves películas prohibidas y estás ahí y no escuchas nada a tu alrededor y de repente aparece tu pareja, aparecen tus padres y no los ves, y cuando se cruza tu mirada con ellos, imagínate el shock, imagínate te quedas enmudecido. Si hubieras sabido de la presencia de tu madre, de tu padre, de tu marido, de tu mujer, no hubieras hecho eso. O vamos a dar, veamos la otra cara de la moneda. Imagínate una persona a la que respetas muchos, amas muchos, aprecias muchos, no quieres decepcionar. Esa persona, imagínate que vive un mes contigo, todos los segundos de ese mes. Y ve cómo te diriges a tu mujer, cómo trabajas en el trabajo, qué es lo que ves, cómo hablas, cómo te comportas, a que vives de otra manera, a que como que ya no te permites algunas cosas porque estás expuesto a la presencia de alguien que aprecias mucho, a la presencia de alguien que estimas mucho, que amas mucho y no quieres decepcionar, ¿verdad? Pues hoy estudiaremos este concepto bíblico de coram deo, que se encuentra en toda la escritura y también en la historia, y más especialmente en el periodo de la Reforma. Personalmente, cuando entendí este concepto, cuando tomé conciencia de que Dios me ve en cada segundo, de que todo lo que pasa en mi mente, en mi corazón, todo lo que hablo, todo lo que hago, pasa frente de los santísimos ojos de Dios, en la santísima presencia de Dios, mi vida ha cambiado muchísimo. Ya ha aumentado mucho el compromiso, la seriedad, porque el tema es muy serio. Es un principio bíblico que nos ayudará a entender el equilibrio, porque es tan difícil mantener el equilibrio. Estamos muy dados a ir a un extremo o a ir a otro extremo, hermanos. Estamos dados a ir a un extremo y pensamos que si no hablo nada soy muy piadoso, voy al otro extremo y me paso. Y no es ni ir al extremo ni no ir al otro. A lo mejor tenemos extremos en nuestras reacciones, en nuestras pasiones, incluso en nuestras doctrinas. Es difícil incluso ahí mantener un equilibrio en nuestras actitudes, incluso en cómo gestionamos el dinero, en nuestros hobbies, en todo. Y este principio nos ayudará a mantener el equilibrio. También este principio nos ayudará a entender los límites, a entender cuándo es demasiado, cuándo me estoy pasando, cuándo estoy exagerando. Este principio también nos ayudará con las eternas preguntas. Hermano, ¿esto es pecado? Hermana, ¿esto es apropiado? ¿Esto no es apropiado? ¿Cuál es el límite entre disfrutar de esta vida pero seguir viviendo para Dios? ¿O cómo encuentro el equilibrio entre no ser demasiado serio y tampoco demasiado vacilón para pecar con mis chistes? ¿O cómo encontrar el límite para mis palabras, para mi vestimenta, cómo me puedo vestir, para mi comportamiento? ¿O ese equilibrio de vivir la vida para Dios sin encerrarme en una mezquita, sino seguir viviendo, hablando, comiendo, disfrutando de esta vida, pero para la gloria de Dios, para la gloria de Dios? Y una vez que encuentro este límite, pasará una cosa. Veré muchas cosas a las que tengo que renunciar. Y no me las tendrá que decir nadie, sino yo las veré. Y este concepto no solamente me ayuda a vivir equilibrado, a entender los límites, sino me motivará a renunciar a esas cosas que sé que me estoy pasando, que sé que la estoy haciendo, que sé que sigo así no maduraré nunca,
que sé que con eso no me pareceré más a un santo. Esas mentiras piadosas, esas malas palabras que a veces nosotros usamos, hermanos. Tristemente usamos algunas palabras y nos salen de la boca. Esos pecados que más queremos y más defendemos con todo corazón. Esos excesos en mi vida, a lo mejor comer demasiado, a lo mejor dormir demasiado, o las calumnias, o perder el tiempo. Esto nos va a ayudar, sin que nadie me diga, hermano, cuidado con esto, hermana, cuidado con lo otro. Esto, saber que vivo corandeo, me va a motivar a renunciar a eso. Y es muy interesante que es un principio, no es una regla. Entonces, no se te tendrá que decir, mira, hasta aquí, esto no, esto sí, aunque sí. Cuando no lo entendemos, cuando no lo vemos, tendrán que venir hermanos a corregirnos para proteger a la iglesia, para proteger a la santificación de la iglesia. Pero antes, este principio nos ayudará a ver todo esto. Y este principio funciona solamente para las personas nacidas de nuevo. Las personas que temen a Dios, las personas que aman a Dios por encima de todas las cosas. Si no amas a Dios, siempre encontrarás excusas, justificaciones para tus pecados, para mis pecados. Pero cuando temo a Dios, cuando amo a Dios y sé que vivo en su presencia, no me tendrá nadie que decir nada. Yo sabré cómo hablar, cómo vestirme, cómo vivir, cómo comportarme, cómo reaccionar y todo. Amén. Es así, hermanos. Así que entramos en el tema. Entre esas verdades básicas, ¿vale? De la fe, sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, se encuentra también esta verdad que se enseñó en la Reforma, coram Deo. Ahora, coram se deriva de la palabra latina cora, que significa retina de ojo, y Deo, que es Dios. Y coram Deo en su conjunto significa cara a cara con Dios, en la presencia de Dios, ante los ojos de Dios, expuesto a la mirada o al rostro de Dios. Y esta frase se usaba mucho como un saludo en la Reforma. Era como decir, coram Deo, hermano. Era como recordar esta realidad. Hermano, no te olvides que todo lo que tú vives expuesto a la faz de Dios, en la misma presencia de Dios. Tú no sales de la presencia de Dios cuando sales de la iglesia. Tú vives en la presencia de Dios. Vivir coram Deo significa vivir conscientes en el corazón y en la mente que cada paso se da bajo la mirada de Dios, en su presencia, delante de su faz. Si el hecho de que un amigo me vea puede cambiar cómo yo me comporte, ¿cuánto más tiene que cambiar que sus ojos, que son como llamas de fuego, están mirando cada segundo de mi vida? Si el hecho de que mi mujer me ve, cuida dónde miro y a dónde miro y con quién y cómo hablo, ¿cuánto más me tiene que cambiar que vivo cada segundo en la santísima presencia de Dios? Esto me tiene que impactar más. Vivir coram Deo, dijo R.C. Sproul, es vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Y mirando las Escrituras, a este concepto, a esta verdad, a esta realidad, podemos observar que hay un orden de prioridades. Luego hay una razón por la cual se nos pide esta priorización. Primero hay un orden. Mirad, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuál es el orden? ¿A quién quería agradar Jesús? Primero a su Padre celestial y luego a su Padre terrenal y luego a las personas en la verdad. Y esto le costó una vida difícil, una vida dura. Perseguido por los sacerdotes, se han burlado de él, fue avergonzado de la gente, cansado todo el rato, agotado físicamente, le costó incluso la ira del Padre y la vida misma. Mi pregunta es, ¿a qué nos esperamos nosotros si decimos que pisamos sobre las pisadas de Cristo? Nos esperamos a otra cosa. Nos esperamos a vivir
que todo el mundo viva en paz con nosotros, que todo el mundo, que agrademos a todo el mundo, que no haya ningún conflicto, que estemos bien. A veces estamos demasiado atados a esto, a caer bien a la gente. No vaya a ser que moleste, no vaya a ser que después de que le diga eso haya una incomodidad. Estamos atados a esta incomodidad. Y a veces puede ser que muchas de nuestras buenas relaciones no sean necesariamente buenas. Es que somos cómplices de no haber dicho la verdad y solamente estamos agradando. Y en el momento en el que seamos como Cristo y digamos la verdad, vamos a perder amigos que realmente no somos amigos. Esto es lo que le pasó a Cristo. Ha perdido incluso discípulos por decir la verdad, por decir la verdad. Tenemos también al apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Su vida estaba en juego y podría haberse salvado. Podría haberse salvado. Él tenía una buena retórica. Podría haber agradado a Félix, al gobierno y haberse salido. Pero no, sus palabras fueron. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Ante Dios primero y luego, si es posible, ante los hombres. ¿Por qué ante Dios primero? Porque primero de todo somos responsables delante de Dios. Prefiero aquel día cuando estaré delante de Dios tener una conciencia tranquila y limpia de que he agradado a Dios. Aunque no siempre he podido agradar a las personas, aunque haya personas que se hayan molestado, prefiero no ofender a Dios primero. Que el Señor nos ayude a tener esta prioridad en nuestra vida, hermanos. Pedro y Juan también siguen el mismo orden de prioridades ante el Sanedrín. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ser justos ante quién? Ser justos ante Dios, obedecer a Dios. Y suena bonito y lo decimos mucho, pero cuando buscas ser justo delante de Dios, vendrán muchos conflictos. Nos van a ver como radicales, nos van a decir: oye, tampoco seas demasiado más católico que el Papa. Nos van a decir esto cuando tú solamente intentas estar en la verdad, Pero hermanos, ¿qué es más grave realmente? ¿Qué es más grave? ¿Ofender a las personas o ofender a Dios, del cual depende mi vida? Yo dependo cada segundo de Dios. A mí Dios me sostiene. Yo no puedo estar en conflicto con el Señor en la cual en su mano estoy. Cada día, no puedo estar en conflicto con este Dios, no puedo ofender a Dios porque dependo en cada día de Él. Y ahora, ¿por qué agradar primero a Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estar bien con Dios? ¿Por qué primeramente pensar en cómo Dios ve las cosas? ¿Por qué primero esto? ¿Por qué esta prioridad? Nos contesta Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Por qué existe esta prioridad? Porque, hermanos, un día compareceremos delante del Santo Dios. Y solos, nadie rendirá cuenta por mí, ni mi mujer ni mi pastor. Yo solo compareceré delante de Dios, tendré que rendir cuentas. Y esto ya se pone serio. El versículo dice que estoy completamente expuesto con todo lo que soy, con todo lo que pienso, con lo más profundo de mi corazón. Con esas cosas que solamente yo conozco, estoy expuesto delante de Dios. Y el texto añade, no solamente que esas cosas están desnudas, sino abiertas. Ahora, este término abierto, que solamente lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento, significa doblar el cuello para atrás. Es un término que se usa en las batallas. Es la idea de ser derrotado y obligado a postrarte delante del rey. Tu cabeza está echada para atrás, estás doblegado, echado para atrás,
su espada está en su cuello y no puedes hacer nada. Dependes de ese rey, tu vida depende del rey. Estás totalmente expuesto delante de él, no puedes hacer ningún paso. Tus obras están desenmascaradas. Todo lo que estaba oculto y solo tú sabías, ahora está revelado ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y tenemos que rendir cuentas a Dios por nuestros pecados que golpean de manera frontal su santidad, que golpean de manera frontal su ley y a Él mismo. Tenemos que rendir cuentas de esos pecados que pusieron a Cristo en la cruz, de esos pecados que hicieron sufrir tanto al precioso Hijo de Dios. Esto es grave. El pecado es grave no solamente porque ofende a los demás, ofende a Dios, golpea de frente a Dios, ha hecho sufrir tanto a su Hijo, por eso es grave. Mirad lo que dice Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hermanos, nuestras obras, hechos, pensamientos son bien conocidos delante de Dios y tienen consecuencias. A veces cuando nos pasan cosas concretas, vienen cosas en nuestra vida, nos sucede algunas cosas y nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? Recordar, hermanos, que Dios es justo. Dios ve nuestra vida y algunas son las consecuencias de nuestros pecados frente a la santidad de Dios. Dios lo ve todo. Entonces, que sepamos que esos pecados tienen consecuencia. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros y aún mayor cuando pecamos. Por eso lo que nos más interesa, lo más importante es agradar a Dios. Porque un día vamos a estar delante de Él y ¿sabéis lo que dice la palabra? Mas yo os digo que toda palabra ociosa, o sea, empezando por ahí, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día de juicio. Si daremos cuentas por cada palabra inapropiada, ¿cómo rendiremos cuentas por pecados, por indecencias, por maldades, por orgullo, por cualquier cosa? Si por cada palabra de más que hemos usado, de más. Así que, hermanos, primero hemos aprendido que tenemos que agradar a Dios porque un día vamos a comparecer delante de Dios y vamos a rendir cuenta. Ahora os invito a dar un paso más adelante. Ahora, ¿por qué nos responsabiliza el hecho de que vivimos en la presencia de Dios? Hay un hecho que nos ayuda a entender la seriedad del tema. Es conocer quién es este Dios. Y ahora vamos a ver quién es este Dios delante del cual vivimos cada segundo. ¿Quién es? ¿Quién es este Dios que me ve en cada momento? Porque sí, puedo decir a cualquiera: Dios te ve, ¿vale? ¿Y qué? Y quien responde y que no conoce a Dios. Entonces, vamos a mirar en el Salmo 139, que por definición es un salmo corandeo. Y ahí vemos muchos atributos de Dios. Y aquí, la primera cosa que vemos sobre este Dios con el que estamos tratando es que es un Dios santo que nos examina de cerca y actúa. Mirad lo que dice el Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Otra traducción dice: tú me examinas de cerca. Me examinas de cerca. Y en el idioma original se traduce como: tú exploras dentro de mis pensamientos y sentimientos que solo yo conozco. Hasta ahí entra Dios. Ahí mismo donde estás tú ahí en casa y yo muy tranquilos pensando lo que nos da la gana, teniendo motivaciones que nos da la gana, y Dios está ahí mismo explorando allí en mis pensamientos y sentimientos que solo yo conozco. No solamente que está examinando, pero está examinando de cerca, porque mirad lo que dice el versículo 5. Me rodeas, o sea, me envuelves por detrás y por delante y pones su mano sobre mí. Dios está cerca
me conoce completamente, mejor que yo a mí mismo, y me examina en detalle. Hay totalmente transparencia delante de Él. Él lo ve todo, no puedo esconder nada. En Jeremías 23 y 24 Dios declara: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Y sabéis a quién se lo dice? Se lo dice a los pastores que destruyeron y dispersaron las ovejas. Se lo dice a los profetas y a los sacerdotes corruptos que profetizaban a Baal y desviaban al pueblo. En este contexto Dios lo que hace es les revela, les hace públicas sus obras. Y mirad qué concreto les habla. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado. En los profetas de Jerusalén he visto tropezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Qué es lo que le está mostrando aquí Dios? Dios le muestra que Él está cerca y lo ve todo. Aún más les está diciendo: cuando vosotros pensabais que estas cosas las hacíais a escondidas, todas estas maldades, depravaciones, las estabais haciendo en mi misma presencia, delante de mis ojos. Había total transparencia, yo lo veía todo. Y este Dios que está cerca, examina de cerca, también actúa. Porque al ver todas estas malas obras de los pastores y profetas, afirma el juicio y el castigo sobre ellos. Mirad lo que dice: he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Yo he visto estas obras y no me quedo de brazos cruzados. Hay consecuencias graves. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y vemos aquí un Dios santo que está cerca para juzgar y castigar, hermanos, igual con nuestros pensamientos, igual con nuestros hechos, igual con nuestras palabras, igual con nuestros comportamientos, incluso igual con nuestras intenciones. Dios está cerca, lo examina todo y actúa en nuestra vida, sea me bendice, sea me disciplina, sea me castiga. ¿Cómo debo de vivir mi vida? Cuando sé que Dios está tan cerca con su justicia, tan cerca con su santidad, tan cerca con su disciplina. ¿Con qué seriedad tengo que vivir mi vida, hermanos? Así que el Dios que nos ve en todo momento, el Dios delante del cual tenemos que rendir cuentas, es el Dios santo, pero al mismo tiempo es un Dios amoroso, misericordioso y lleno de gracia. El mismo Dios que está cerca de nosotros está también cerca con su amor, está también cerca con su perdón, está también cerca con su gracia. Incluso cuando Satanás nos culpa por los pecados que hemos acabado de cometer, con los pecados esos que nos merecemos el castigo, que nos merecemos el mismo infierno, en esos momentos cuando nos sentimos perdidos, solos, sin esperanza, Dios está cerca con su gracia. Dios está cerca con su perdón. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, cuando Cristo ha muerto por nuestros pecados, lo ha hecho para acercar al Padre a nosotros. Lo ha acercado a nosotros. Y ahora cuando pecamos, Dios cuando se acerca, cuando pecamos y nos arrepentimos de verdad, Él se acerca con su abrazo. Él se acerca con su gracia. Él no se acerca en ese momento para mandarnos al infierno. Él se acerca con su amor. Gloria a Él. Gloria a Cristo que nos ha traído al Dios amoroso a nuestra vida. Y cuando pecamos, y sí, Satanás tiene razón, nos merecemos el mismo infierno en esos momentos. Que sigamos confiando en la promesa de esta, hermanos, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está cerca con su fidelidad. Él es fiel para perdonar. Él no se cansa para perdonar. Incluso Él disfruta perdonando.
Él disfruta mostrando su gracia. También cuando los problemas de la vida nos abruman, nos ahogan, necesitamos soluciones, nos sentimos solos. Y es lo peor en estos momentos, que necesitas a alguien y a lo mejor no tienes. Y esa soledad te mata más, te destruye por dentro. Ahí está Dios. Solamente con abrir la palabra, solamente con orar, solamente con acercarte a Él en oración, Él viene con su presencia y con su presencia quitará el miedo. Y lo habéis experimentado todos, hermanos. Todos habéis experimentado esos momentos cuando Él con su presencia trae solución. Y si no nos da respuestas, Él prometió ser suficiente. En esos momentos dices, ya me da igual la respuesta, es suficiente que Cristo esté ahí. Es suficiente que esté conmigo en estos momentos. Qué bueno, hermanos, es saber que Dios está cerca de nosotros. Pertenecemos a alguien. En momentos de soledad, Él está aquí. También el Dios con el cual estamos tratando, también nos conoce de manera profunda. Más que nosotros a nosotros mismos. Y a veces nosotros usamos esta frase, ¿no? Realmente cuando nos queremos defender, decimos a la gente, tranquilo que el Señor conoce mi corazón. Señor ve mi corazón. Tal y como decir, oye, tú tienes prejuicios conmigo y me ves mal, pero Dios conoce mi corazón bueno. ¿Qué va, hermano? El hecho de que el Señor conozca nuestro corazón nos tiene que hacer temblar. Yo prefiero que Él mire mi exterior porque es mejor que mi corazón. Lo peor es que mire mi corazón porque lo que hay en nuestro corazón. Y a veces nos pasa a nosotros, cuando conocemos más a personas, nos ha pasado a alejarnos de esas personas. Porque a veces teníamos expectativas, esperanzas, o incluso nos comparamos con estas personas y decimos, bueno, soy más santo, soy más piadoso. Bueno, no quiero que me influya mal, pero soy igual de pecador. Mi problema es que peco distinto a ti, tú pecas distinto a mí. Y en donde yo no peco digo, madre mía, ¿cómo los demás pueden pecar ahí? Pero donde los demás son fuertes, yo peco allí y ahí soy muy tolerante, Pero hermanos, lo más extraordinario es que cuando los demás se van o nosotros nos vamos al conocer a alguien, Dios se queda. Dios nos ama incluso conociendo nuestro perverso corazón, conociendo lo más profundo de nuestro corazón, conociendo estos pensamientos más sucios que nos daría vergüenza confesarles incluso a nuestro mejor amigo. Él nos ama incluso conociendo esas peores intenciones hacia nuestros hermanos, que si los conociera, esos hermanos se decepcionarían. Él se queda ahí, incluso conociendo esas pasiones más profundas de nuestro corazón, que tristemente no son para Dios. No son para Dios. Y su amor, hermanos, no baja, no decrece cuando Él nos conoce en profundidad, sino su amor es constante. Ni siquiera aumenta, su amor es constante. Nos ama ahora como nos amará en la eternidad. Y hermanos, ¿sabéis qué? Esto se debe únicamente a Cristo, porque Él pagó esos pecados. Él los pagó. Hermanos, Cristo es todo. Y a veces lo decimos de manera, nos hemos acostumbrado a decir Cristo es todo. Lo decimos de manera así teórica, teológica, pero realmente de manera práctica Cristo es la razón de cualquier cosa que tenemos. Haced este ejercicio, pensad en todo lo que tenéis, todo lo que Dios os ha dado y veréis que por cada cosa, desde la gracia común, gracia salvífica, cualquier bendición terrenal, salvación, santificación, eternidad, hermanos, iglesia, todo encuentra sentido en Cristo. Todo se encuentra ahí, por lo tanto, no hay nada que podamos predicar de la Biblia y que no nos lleve a la cruz. No hay nada, porque por medio de la cruz tenemos todo lo que tenemos. Si abrimos la Biblia, por ejemplo, y estamos expectantes de que Dios nos hable, es solamente por Cristo. Si nos arrodillamos y estamos expectantes de que Señor descienda ahí y nos escuche, es solamente por Cristo. Y cualquier bendición terrenal y espiritual es solamente por Cristo. Continuando con el Salmo 139, vemos otra cosa sobre este Dios con el cual tratamos.
sobre este Dios que nos ve en cada momento. Los versículos 5 y 6 nos dicen que este Dios es también soberano sobre nuestra vida. Dice, detrás y delante me rodeas y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y una traducción más fiel al original de me rodeaste es, detrás y delante me asedias. Me asedias. Es la idea de un ejército que busca conquistar una fortaleza y está avanzando por todos los sitios por donde la víctima puede salir. Está avanzando por todos los lados y está avanzando hacia adentro para que por donde quiera salir la víctima no pueda salir. Así está Dios asediando, avanzando hasta el centro del corazón de David por todos los sitios. David no puede esconderse de Dios. Y cuando el salmista ve esto, como Dios le asedia, ve una persona que está muy por encima de su conocimiento, muy por encima de sus fuerzas, muy por encima de sus capacidades. Y ya no puede correr, solamente se queda asombrado, se queda anonadado en ese momento y se ve a sí mismo desarmado y vencido delante de Dios. Esta es la soberanía de Dios. Incluso vemos que se concluye la acción. No solamente me rodeas y avanzas hacia mí, sino que sobre mí pusiste tu mano. Ya me has conquistado. Ya me tienes. Dios mismo puso su mano sobre David, como cuando un prisionero capturado tiene guardias a su derecha y a su izquierda. Sí, el preso avanza, tiene una cierta libertad, pero su libertad es restringida por los guardias. Avanza solamente en la dirección del rey. Y esta es la esencia de la libertad. Sí, somos agentes libres, pero no tenemos el libre albedrío. Libre albedrío en su esencia, en su definición dice, yo tengo de manera intrínseca toda la capacidad de hacer el bien y el mal sin ninguna ayuda externa. ¿Quién tiene esto? ¿Por qué oramos entonces? Pero al mismo tiempo, yo no soy un robot. Yo elijo hacer acciones. Yo tengo un área donde Dios me ha dado una libertad. Esa libertad es restringida, pero tengo una libertad. Entonces, mirad qué bien lo define R.C. Sproul. Cuando nuestra libertad entra en conflicto con la soberanía de Dios, nuestra libertad debe ceder. La libertad de Dios limita nuestra libertad. Nuestra libertad nunca limita la libertad de Dios. Así que el hombre es libre, pero Dios es más libre que él. Dios es más libre que él. Otra persona que tuvo un contacto aún más impactante con este Dios soberano, ¿quién es del Nuevo Testamento? Es alguien que se chocó de frente con la soberanía de Dios. Pablo, Saulo, él se chocó de frente. Y mirad en Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí Saulo le daba igual, estaba ignorando la soberanía de Dios, no le importaba Dios, y él no hubiera elegido nunca a Dios, por su libre albedrío no hubiera elegido nunca a Dios. Fue necesario que se chocase de frente con la soberanía de Dios. Y mira lo que pasa. Mas yendo por el camino, él tranquilamente, con su libre albedrío ahí, haciendo todas las maldades, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento Saulo no conocía a Dios, pero tenía una cosa clara. Esta persona que no la conozco, esta persona es soberana sobre mi vida.
Esta persona que me habla, no sé quién es, puede hacer lo que quiera conmigo ahora mismo. Él estaba en las manos del Dios a quien perseguía y al quien odiaba. Estaba en esas manos. Y si te das cuenta, Saulo solamente podía hacer lo que Dios le ordenaba. Solamente eso, lo que Dios le ordenaba. Dios doblegó su voluntad y Saulo dice en el versículo 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor no le sugiere y le dice, mira, si tú consideras oportuno, si tu libre albedrío considera oportuno, mira, haz esto. No, aquí le ordena. Esto es un mandato. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y veis, Saulo no trata aquí de defenderte. Señor, has entrado así de repente, no has pedido permiso, tú tenías que tocar la puerta primero, me preguntas qué es lo que quieres, yo pienso y luego decido si te abro o no. No, hermanos. No, aquí Saulo se levanta tan afectado, ciego como estaba, ayudado por la gente que lo acompañaba, y fue sin rechistar, sin discutir, hacia donde Dios le ha mandado. Hacia Dios le ha mandado. Dios entró en su vida de manera devastadora. Devastadora para su hombre viejo que moraba en él. De manera devastadora para su naturaleza malvada, para su carne. De manera devastadora para su propia voluntad malvada que solamente está dirigida para hacer el mal. Dios entra sin permiso en su vida. Le muestra quién es y le ordena lo que tiene que hacer. Este es el Dios de las Escrituras, hermanos. Este es el Dios. Y hagamos bien en hacer las paces con este Dios, en tener una buena relación con este Dios, porque dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, de este Dios soberano. Pero mirad qué palabra he elegido aquí, Reina y Valera. Horrenda. No ha dicho, no sería apropiado o malo. Horrenda cosa, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de este Dios que ofendes, en manos de este Dios que insultas, en manos de este Dios que persigues, en manos de este Dios que tiene todos los derechos sobre nuestra vida. Por lo tanto, este Dios delante del cual vivimos es santo, es amoroso, es soberano sobre nuestra vida. Y el Salmo 139 añade otra cosa. Dice que no podemos huir de Él. No podemos escaparnos de este Dios. Mirad cómo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, estás ahí. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea, ahí también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, porque ahí seguramente no estás, bueno, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, no, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor mío. Y dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Parece ser que Dios le seguía a todas partes. Parece ser que David no encuentra un lugar donde esconderse, donde salir de la presencia de Dios, un lugar ahí íntimo donde hacer lo que quiera. Esta es la realidad, hermanos. David y nosotros no podemos huir de Dios. No podemos huir de su presencia, aunque lo hemos intentado muchísimo. Y no queremos huir de tu presencia, hermanos. Esta es la idea corandeo. No solamente que no puedo huir de Dios, no quiero. Disfruto la presencia de Dios. Me gusta estar en la presencia de Dios. Me gusta esa bendita presencia de Dios, hablar con Dios, que me hable, que me envuelve. No pasa nada, que haga lo que quiera conmigo, porque es la mano del Padre. Y lo que haga la mano del Padre sale del corazón del Padre y es para su gloria y para mi bien. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien espiritual. Y esto no finaliza aquí, porque estaremos con Él en su presencia, delante de su faz, toda la eternidad. ¿Te imaginas eso? Qué bendita presencia. No vamos a perder nunca su presencia. Pero también, quien no ama la presencia de Dios en la tierra y no la busca, el Dios no le va a llevar al cielo.
No le va a llevar, no va a hacer que esté infeliz ahí. Porque esto es lo que pasa, hermanos. Una persona que no ama a Dios, que odia a Dios, que no cree en Dios, si Dios se lo lleva al cielo, va a ser infeliz ahí. No va a querer, va a ser incómodo. Él va a querer decir, sácame de aquí, no me gusta. ¿Qué pasa aquí con todos alabando? Yo no entiendo lo que pasa. Esto es lo que pasa. Así que si alguien se aburre en la oración, si alguien se aburre en la palabra, en el culto, Dios no le va a llevar al cielo para que se aburra una eternidad ahí. No le va a llevar, sino Dios le va a llevar según su deseo. Esa persona siempre ha querido estar fuera del culto, fuera de la comunión, fuera de la oración, fuera de la palabra. ¿Y qué es lo que le queda? El lugar de afuera donde quiera, siempre ha querido estar. El problema es que ni siquiera en el infierno se van a librar de Dios. Ahí Dios estará con su ira, con su furor, con su juicio, porque lo hemos dicho. La presencia de Dios con Cristo intercediendo es el cielo, pero la presencia de Dios sin la intercesión de Cristo es el mismo juicio, es el mismo infierno para una persona, hermanos. Por lo tanto, este tema es tan importante. Así que hasta aquí hemos aprendido que ante todo debemos de agradar a Dios porque vamos a comparecer cada uno delante de Dios y le vamos a rendir cuentas. Segundo, hemos aprendido quién es este Dios delante del cual estamos viviendo. Y ahora una cosa extraordinaria. Ese Dios que nos ha creado, que nos ve en cada momento, que vamos a comparecer delante de Él, ha decidido bajar en medio de nosotros. Dios está aquí. Esto es extraordinario. Que este Dios santo baje al mundo pecador y que nos envuelva con su presencia, que le tengamos cerca. Esto es extraordinario, hermanos. Esto nunca se ha visto. Que Dios esté con nosotros. Vale, podemos decir, vale, Dios está ahí y tendré que vivir esta vida, pero un día estaré con Él. Un día estaré con Él. No, hermanos, estamos con Él ya. Ya la eternidad ha empezado. Ya la presencia de Dios, estamos en la presencia. Y como hablamos un día con Encarna, a veces tenemos ese espanto, ¿no?, de la muerte, ¿no? Siempre queremos ver a Dios, pero cuando estamos al punto parece que ya no queremos. Y si hay una cosa que nos ayuda a pasar más allá, es saber que incluso en la misma muerte Dios está con nosotros. Pasamos con Él al otro lado. No es que, vale, tengo que pasar por estos momentos, pero ahí está el Señor, ahí. No, está aquí. Está por el sufrimiento, está por medio de la muerte, está por medio de todo. Él está conmigo en cada momento. Y si pensamos así, hermanos, este Dios inmenso, el Dios de los cielos, el universo no puede contenerlo. El bienaventurado y solo soberano, el Rey de leyes, el Señor de los señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún de los hombres ha visto ni puede ver. Este Dios decide bajar a su pueblo, estar entre su gente. Este Dios, porque a veces nosotros cuando decimos que algo está aquí nos lo imaginamos. El caso es que el Dios que no nos los podemos imaginar está aquí. A veces cuando pensamos que algo está aquí, pensamos en algo finito, en algo que puedes tú levantar, llevar. Pero el Dios inmenso que no puedes abrazar y contener está aquí. Esta es la maravilla, esta es la paradoja. Y vemos al Dios trino en la eternidad y todo Coram Deo empezó en la eternidad. Y pasó en la eternidad que estaba la bendita Trinidad en una armonía perfecta, en felicidad. Dios es autosuficiente, no necesitaba a nadie, ¿vale? Y que tengamos una vez claro, Dios no nos creó porque nos necesitaba, para nada. Dios podría habernos no creado, digamos así. Nosotros podríamos ni haber sido una historia, ni un pensamiento en la mente de Dios y no hubiera sido ninguna tragedia. Ninguna tragedia. Dios hubiera sido santo, bueno, amoroso, toda la eternidad en la Santísima Trinidad. Pero sucede una cosa, hermanos, sucede una cosa, gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos, la tierra y al hombre. ¿Y qué pasa ahora mismo? Ahora mismo pasamos al Edén y vemos a Adán y Eva
caminando en la misma presencia de Dios, escuchando a Dios. Dios les estaba mirando. Vivían corandeo en la misma presencia de Dios. Hermanos, este es el propósito con el que el Señor nos creó. El propósito es no que vivamos nosotros como queramos con nuestras cosas, de vez en cuando estar en la presencia de Dios, pero también tenemos nuestras pasiones. No, el propósito de Dios es que vivamos cada segundo corandeo, cada segundo en su presencia, que escuchemos su voz, que nos acostumbremos más y más con Él, que nos llenemos el pensamiento de Dios, que Dios more en medio de nosotros, que nosotros moremos en medio de su presencia. Este es el propósito de Dios. Y si volvemos al Edén, porque ahí vemos el propósito, cómo Dios quiso esta vida, vemos que la presencia de Dios era primero, y es perfecta, continua, y bendecía a todo a su alrededor. Por su presencia la tierra estaba dando máximo rendimiento, exactamente como va a ser en la nueva tierra. Por su bendita presencia los animales obedecían al hombre. Adán y Eva vivían santos, sin pecado, en una plena armonía. Mirad qué propósitos tan buenos tenía Dios por nosotros y tiene. Esto, vivir en su presencia, vivir en el paraíso. El paraíso no se trata de lo que tenemos alrededor. El paraíso es la presencia de Dios en donde estemos. Y es el propósito de Dios. Dios tiene propósitos tan buenos y lo vemos en el Edén. Su presencia, vemos paz, felicidad, armonía, trabajar libremente. Este es el propósito de Dios. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos querido nosotros hacer? Ser dioses, ser señores de nuestra vida, decidirlo todo y destruir nuestra vida. Esto es lo que hemos hecho. De lo tan bonito que era todo, y Dios quería que viviésemos en ese contexto tan bonito, hemos dicho, no, yo decido, yo soy Dios, yo gobierno, y lo hemos destruido todo. Lo hemos destruido todo. Y vemos que el hombre tomó la vida en sus manos, desafiando a Dios, pecó contra Dios, y lo que antes era una vida corandeo en la misma presencia de Dios, ahora se convierte en una pesadilla. Fueron echados de la bendita y feliz presencia de Dios para vivir una vida difícil ahora, con maldad en el corazón, matando, odiando a los demás y convirtiéndonos cada día en el peor monstruo. Este fue la identidad del hombre. Esta fue la identidad del hombre. Esta fue la consecuencia de lo que llamamos nosotros nuestras buenas elecciones. Estas son las consecuencias. Y como todo lo malo empieza con, pero el hombre hizo esto y aquello, todo lo bueno empieza con, pero Dios. Pero Dios, aún perdiendo la presencia de Dios, echados del paraíso, Dios no abandona su creación. Dios no abandona a su pueblo. Y manda, aunque no merecíamos, manda a Noé como un tipo de Cristo. Lo manda para que anuncie el rescate del juicio que iba a venir. Y Noé construye un arca que representa la salvación que iba a venir. Y Dios sabía Dios que íbamos a volver a pecar, íbamos a volver a destruirlo todo, íbamos a volver a quebrantar esta vida que Él nos ha dado. Y lo que hizo es un pacto unilateral. Un pacto unilateral. Y lo vemos en Génesis 15. En aquel entonces, cuando dos superpotencias acordaban un pacto, lo que hacían primero es ponían unas condiciones claras que cada uno tenía que cumplir. Cada uno. Segundo, establecían consecuencias desagradables para que no vuelvas o que no quebrantes ese pacto. Y por último, de manera ceremonial, cortaban animales por la mitad, ponían unas partes del animal a la izquierda, otros a la derecha, y pasaban las dos superpotencias por el medio, como un acto simbólico diciendo que esto me pase a mí si yo quebranto el pacto, que sea yo cortado en dos si yo quebranto el pacto. Y esto es lo que vemos en Génesis 15. Abraham corta los animales por la mitad y lo único que faltaba es, vamos a finalizar el pacto. Y faltaba que Dios y Abraham pasasen por el medio. Pero ¿qué pasa?
Vemos el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, una sola, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. ¿Qué vemos aquí? Una antorcha de fuego pasando por el medio de los animales. ¿Qué pasa con Abraham? Estaba durmiendo. Es la única vez en historia que en un pacto se hizo por medio de una sola persona. Solamente Dios pasó por ahí. ¿Qué es lo que dijo Dios? Me asumo yo las consecuencias. Voy a mantener yo el pacto. Y si se quebranta el pacto, que sea yo cortado por dos. Esto es lo que dijo Dios. Más tarde tenemos el ejemplo del viaje de la tribu de Dan, buscando una posesión para sí donde habitar. Y preguntan los hermanos al sacerdote, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino que andáis. ¿Veis? Después de hacer el pacto Dios mantiene el pacto. Dios mora en medio de su pueblo y todos los hombres de Dios andan en medio de la presencia de Dios. Dios no deja a su pueblo. Y vamos más adelante en el antiguo pacto y vemos en Éxodo 25:8 que Dios sigue viviendo, habitando en medio de su pueblo, porque dice Éxodo 25:8, dice Dios, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y el tabernáculo hemos aprendido que era el lugar de la presencia de Dios, era la residencia de Dios, un símbolo público y visual que todos sepan que este pueblo tiene un amo y es el Dios del universo. El mismo Dios temible, todopoderoso, soberano, creador, autosuficiente, vencedor, rey, es el rey de este pueblo. ¿A quién más temer? Cuando ese mismo Dios mora en medio de nosotros, no podemos temer a nadie. Nadie ya más nos puede vencer, ni siquiera el pecado, ni siquiera Satanás. Posteriormente, el tabernáculo pasó a ser un templo. Otra vez Dios, su presencia con nosotros. Pero después del templo pasamos a 400 años de oscuridad, de silencio. Parece que Dios se aleja. ¿Dónde está el Coram? ¿Dónde están sus ojos santos? ¿Dónde está su presencia? Se preguntaban, ¿hemos perdido otra vez la presencia como en el Edén? ¿Nos ha vuelto a echar Dios de en medio de su presencia como en Edén? Y pasaron los 400 años así. Y un día aparece un hombre enviado por Dios, sucio, vestido de pelo de camello, alimentando con langostas y miel silvestre. Vamos, que no darías ni un duro por él, ni escucharías su mensaje. ¿Y qué es lo que dice este hombre? ¿Qué es lo que dice este hombre? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Y todo el mundo alegres, podemos vivir. Coram Deo, ha vuelto Coram, ha vuelto sus ojos santos, ha vuelto su presencia. Y no ha vuelto sola, ha vuelto con su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Wow, hermanos, ahora podemos ver su gloria. Qué extraordinario. Está el Padre cerca de nosotros. Podemos mirar a los ojos de Cristo. Podemos abrazar a Cristo. Podemos correr a sus brazos cuando nos sentimos decepcionados, indignos, débiles. Está con nosotros Dios. Está Cristo, su gloria en medio de nosotros. Vivimos Coram Deo. Y en el nuevo pacto ahora su presencia es continua. En todo momento estamos en su presencia ahora mismo, hermanos. Dice Ezequiel 39:27, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna en la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro. Gloria a Dios, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Y te preguntas al escuchar esto,
¿Cómo que sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones? ¿Cómo que en mí? Cuando yo sé lo que hay en mí, cuando sé mis motivaciones, cuando sé que poco constante soy, ¿cómo que en mí sea santificado Dios? ¿Cómo que no esconderé más de ellos mi rostro? ¿Cómo se ajusta el rostro santo de Dios y unas personas pecadores? Cuando en medio de su presencia, de su santa presencia, de sus ojos santos, tenemos que ser consumidos. ¿Cómo que en medio de ellos, en ellos seré santificado? ¿Cómo que no esconderé su rostro santo de medio de ellos? Pues volvemos a Génesis 15. Dijimos que solamente Dios pasó por el medio. Solamente Dios tomó la responsabilidad de mantener el pacto. Y en el lenguaje de esa cultura significa que así se ha cortado yo si este pacto se quebranta. Pero ¿qué pasa? Abraham peca, Isaac es cobarde, Jacob es mentiroso y engañador. Uno de los hijos de Jacob se acuesta con la concubina de su padre y otro hijo se acuesta con la nuera de su padre, y estos son solo los patriarcas, para no ir más adelante. Y volvemos al tema. Señor, tú has dicho que si se quebranta el pacto, que seas tú cortado en dos. Y el Señor responde, que así sea, que así sea. Y porque nosotros hemos quebrantado el pacto, Él toma a su único hijo, pone todos estos pecados de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob, los míos, los tuyos, y quebranta a su hijo. Y se produce una rotura moral en medio de la comunión del Padre y el Hijo. No una rotura ontológica, porque en la esencia Cristo sigue siendo Mesías, sigue siendo la Santísima Trinidad. Pero en cuanto al tema moral, porque había pecado sobre Cristo y el Padre no se identifica con eso y le dio la espalda, y se produjo una rotura moral en la comunión del Padre y el Hijo, para que no se produzca ninguna rotura más en la comunión de nosotros y Dios. Y ahora podamos vivir en su presencia, y ahora podamos disfrutar su presencia. Pero alguien ha muerto, alguien ha sufrido por nosotros. Hermanos, ¿quién puede ver tanto amor? ¿Quién puede entender tanto amor? Sinceramente, podemos entender la doctrina de la soberanía, la podemos entender, a lo mejor no del todo. La doctrina del juicio de Dios, sí, somos pecadores, merecemos la consecuencia. Pero ¿quién de aquí entiende la doctrina del amor de Dios? Nadie. Es difícil entender. Sí, yo entiendo que me mandes al infierno, pero no entiendo por qué me amas tanto. Sí, yo veo mis pecados todos los días y entiendo que tú eres soberano de aplicar las consecuencias sobre mi vida. Incluso entiendo que eres soberano de enviarme al infierno, pero no entiendo por qué sigues a mi lado. ¿Por qué sigues a mi lado tanto tiempo? Y no solo eso, se sacrifica por nosotros. Toma las consecuencias sobre sí mismo. ¿Quién ha visto tanto amor? Encuentra siempre una solución. Siempre nos encuentra una solución. Hemos salido del Edén, hemos vuelto a pecar. Se ha establecido el pacto, hemos vuelto a pecar. Ha venido Cristo, hemos vuelto a pecar. Nos perdona cada día y volvemos a pecar. Y Él siempre encuentra una solución. ¿Quién ha visto este amor? ¿Quién ha visto un amor tan grande? Y su amor, veis hermanos, su amor no se ancla en nuestra fidelidad, sino en su fidelidad. Él dice que es fiel y justo para perdonar. Y por medio de su Hijo, por medio de la fe en su sacrificio, Dios no solamente baja a la tierra, llega a lo más profundo de nuestro corazón. Llega a lo más profundo de nuestro corazón. Él no solamente baja a vivir en esta tierra por medio de Cristo, sino llena nuestro ser, mora en medio de nosotros. Nosotros somos como una esponja en el agua. Estamos empapados de la presencia de Dios. Dios está en nosotros, está fuera de nosotros. Vemos a Dios dentro de nosotros y lo vemos fuera de nosotros. Y después de todo esto tenemos unas preguntas. ¿Ves tú la necesidad de Dios? ¿Ves la necesidad de tu pecado? ¿Ves el problema de tu pecado? ¿Te ves indigno? ¿Ves tus fracasos? ¿Ves que esos pecados están
están ofendiendo a Dios, han hecho sufrir tanto a su Hijo. Si lo único que puedas traer a Cristo es tu pecado, tu fracaso, tu enemistad con Dios, eres el mejor aspirante para ser salvo. Es lo único que Dios necesita. Es lo único que puedas aportar a la salvación. El pecado que la hace necesaria esa salvación. Porque mirad lo que dice Cristo. Jesús mismo dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Cristo vino por ti. Cristo vino por mí. Cristo vino por los pecadores, por los fracasados, incluso por las prostitutas, por los criminales, por los perezosos. Por todos estos vino Cristo. No vino por las buenas personas, vino por las malas personas. Por lo tanto, si reconoces tu pecado, si lo reconoces y te arrepientes de él y sientes el dolor de ese pecado y te duele este pecado, solamente por la fe puedes ser salvo. Ya has puesto tu esperanza en ti y has visto que has destrozado tu vida, y he puesto la esperanza en mí y he visto dónde he llegado. Pon la esperanza en Dios. Pon la esperanza en la cruz, en lo que Él ha hecho, y veremos maravillas. Las maravillas no se ven en falta de luchas, en falta de enfermedades, sino que en las mismas tendremos gozo. En las mismas tendremos esperanza. En las mismas vamos a ser bendecidos por Él. Y tenemos esta esperanza de la eternidad. Y Cristo va a invadir tu corazón si pones tu fe en Él. Y Él puede ofrecer otro rumbo a tu vida. Que el Señor salve a todos los que no son salvos aquí. Y que el Señor salve a los que se creen salvos pero no son. Que nos salve a todos. Y que santifique a los salvos. Por medio de ser consciente de que vivimos cada segundo en su presencia. Y ahora pasamos a la última parte. ¿Cómo se ve el andar práctico en la presencia de Dios? Si hemos visto que tenemos que agradar primero a Dios porque compareceremos delante de Él y rendiremos cuentas. Y segundo, hemos visto quién es este Dios. Tercero, hemos visto que este Dios vive en medio de nosotros. Entonces, por lo tanto, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo se tiene que ver una vida corandeo? ¿Cuáles son las características de las personas que viven corandeo? Dice el Salmo 56:13: porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de ti en la luz de los que viven. El propósito de la creación, de la salvación, de la santificación, es la vida práctica, corandeo, hermanos. No solamente entender el concepto, sino vivir de la vida práctica. Dios nos ha librado de la muerte, nos ha salvado, incluso nos ha puesto en una iglesia y nos ha dado hermanos para que vivamos juntos, corandeo. Porque mirad cómo dice el versículo: para que andemos delante de Dios no solos, en la luz de los que viven, juntos todos. Estamos aquí para aprender de Dios, pero estamos aquí para que juntos vivamos corandeo, para que juntos vivamos en la misma presencia de Dios. Y por lo tanto, ¿cuáles son las características del hombre que vive corandeo? Primera característica: el temor de Dios y mucha humildad. El temor de Dios y mucha humildad. Segunda de Samuel 22, 26 a 28 dice: con el misericordioso te muestras misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Cuando entendemos que vivimos cada segundo delante de este Dios, y cuando entendemos que rendiremos cuentas delante de Dios, cuando entendemos que este Dios es santo, es justo, que no podemos huir de Él y vivimos cada segundo en su presencia, hermanos, un hombre así vive con un temor santo constante.
con un temor santo constante. Y ese temor santo le hace ser más sabio, más santo, más piadoso. Y ese temor santo es un temor de pecar contra aquel de quien depende cada segundo de mi vida. Un temor santo de que a través de mis pecados contristo al Espíritu Santo. Un temor santo de jugar con los pecados que hicieron tanto sufrir a mi Salvador. Un temor santo de alejarme de Dios y enfriarme espiritualmente. Un temor santo de traspasar con mis pecados las manos que me sostiene cada segundo. Un temor santo de Dios porque es Dios. Así luce una vida coram Deo, con temor, y también luce con humildad, porque dice el versículo: mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Otra traducción dice: con su mirada él derriba a los soberbios. Él derriba a los soberbios. ¿Cómo no sentirme pequeño, insignificante? ¿Cómo no humillarme cuando sé que esa mirada que es como llama de fuego me mira en cada segundo? Cuando sé que su mirada santa y airada contra el pecado penetra hasta mi corazón, hasta las más profundas motivaciones, y ves las pasiones ilegítimas y los deseos de poder y los deseos de enriquecerme y las imaginaciones perversas. ¿Cómo no humillarme? Sabemos el poder que tiene una mirada. La mirada de Cristo es única. Y cuando la mirada de Cristo se cruza con mi mirada, ¿cómo ser más altivo? ¿Cómo ser más orgulloso? ¿Cómo ser más soberbio? ¿Cómo seguir pecando más? Así como no podemos mirar continuamente al sol sin cegarnos, porque es tan brillante, nosotros no podemos mirar todo el rato a Cristo y seguir siendo orgullosos. Hermanos, os propongo una práctica. Vamos a mirar todos los días más a Cristo. Y veremos que nos humillaremos más, seremos más sencillos, seremos menos orgullosos, seremos más santificados. Nadie que ha mirado mucho tiempo, todo el tiempo a los ojos de Cristo ha sido más altivo. O ha pecado así libremente, sin que le duela el pecado, o se ha bañado en el pecado. Nadie más. La siguiente característica de un hombre que camina coram Deo, después del temor de Dios y la humildad, es una vida de continuo arrepentimiento. Una vida de continuo arrepentimiento. Dice Salmo 51, 8 y 9: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí hay un efecto de la primera parte del versículo 9 que se produce, un efecto en la segunda parte. La mirada de Dios hacia mi vida pesa tanto. El santo rostro de Dios dirigidas hacia mí pesa tanto que ya no soporto el pecado. Pesa tanto su mirada santa que ya no me es cómodo pecar, que ya no me puedo bañar en el pecado, porque su santa mirada mira hacia mí. Por eso dice: esconde tu rostro de mis pecados, porque ya no puedo soportar esta situación cuando tú me miras a mí y yo siga pecando. Cuando tú me miras y yo siga pecando. Señor, por lo tanto, como ya no soporto más de que me pesan más mis pecados porque tú me miras, borra mis maldades. Porque no puede en el mismo corazón que mora el Dios Santo, yo y mi pecado. No puede ser. Ya no puedo soportar eso de que tú me miras y yo siga pecando. Señor, te elijo a ti por encima de los pecados. Qué declaración tan bonita sería esta. Pero qué declaración más desafiante es cuando pecamos. Cuando pecamos, lo que decimos es: elijo a los pecados por encima de Cristo. Elijo a los pecados por encima de Cristo. Esto es lo que hacemos cuando pecamos. Una persona que camina coram Deo también es caracterizada por paz y confianza en el Señor. Porque recordamos a la tribu de Dan, dice: y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos.
Y el sacerdote les dijo, id en paz. Id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino. Hermano, ten paz. Su presencia está contigo. Él está contigo. Su presencia que te protege, su presencia que te cuida en cada momento, está contigo. Por lo tanto, ten paz, confía en Él, porque como te ha cuidado hasta ahora, te seguirá cuidando. También en la vida del que camina consciente de la presencia de Dios, también vemos consagración, pureza, integridad. Esa persona vive con honestidad y es correcto en todo momento. En la vida de una persona que vive coram Deo no hay separación, ni división, ni duplicidad. Hermanos, nosotros no tenemos dos vidas, no tenemos dos realidades, no tenemos dos contextos. Nosotros no vivimos una parte aquí con Dios y otra parte yo solo y da igual. O una vida con los hermanos y doy lo mejor de mí y otra vida solo y da igual cómo viva. Quien entiende la vida, estoy ahí con mis padres, entonces tengo que cuidar mi vida, y luego estoy yo solo y hago lo que quiera, o estoy en la presencia de Dios y tengo que ser santo, y luego da igual. Quien entiende la vida así no ha entendido el Evangelio, no ha entendido a Dios. Porque, hermanos, vivimos delante de Dios en todo el tiempo, no solamente en la iglesia. La presencia de Dios se encuentra no solamente el jueves en la oración, se encuentra en el trabajo, cuando estás estresado y hay mucha tensión. La presencia de Dios se encuentra en mi casa, cuando a lo mejor grito a mis padres o grito a mi mujer. Se encuentra en la escuela, en la calle, cuando las mujeres o los hombres viven de manera indecente o provocativa. Allí está la presencia de Dios. La presencia de Dios se encuentra cuando miro a la derecha, a la izquierda, para que no me ve nadie. Me ve Dios. La presencia de Dios se encuentra en el trabajo, cuando el jefe me pide que mienta. La presencia de Dios se encuentra ahí cuando tengo que declararlo todo delante del Estado. Ahí mismo se encuentra la presencia de Dios y tengo que declararlo todo porque Dios está ahí. La presencia de Dios se encuentra también ahí cuando te aseguras que tu madre, tu padre ha ido a la cama y estás solo delante del ordenador. Está la mismísima presencia santa y justa de Dios ahí. No me puedo esconder de Dios. Hermanos, Él está en todas partes, por lo tanto, debemos de ser cristianos en todas partes. Él está en cualquier sitio, entonces tengo que ser siempre un buen cristiano. David en el Salmo 56 llega a la misma conclusión. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y otra traducción dice de manera más clara: cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y te ofreceré un sacrificio de gratitud. ¿Por qué? Porque me rescataste de la muerte y no dejaste que mis pies se resbalaron. ¿Y por qué? Porque ahora camino en tu presencia. Este es el orden, hermanos. Dios me ha salvado para que viva coram Deo, entonces tengo que cumplir mis votos. Entonces tengo que ser una persona de palabra. Entonces tengo que cumplir con todo lo que hago. Él me ha salvado, vivo en su presencia. Y finalizando, R.C. Sproul decía: vivir toda la vida coram Deo es vivir una vida de integridad. Es una vida de plenitud que encuentra su unidad y coherencia en la majestad de Dios. Una vida fragmentada es una vida de desintegración. Está marcada por la inconsistencia, la desarmonía, la confusión, el conflicto, la contradicción y el caos. El cristiano que compartimenta su vida en dos secciones, la religiosa y la no religiosa, no ha entendido la gran idea. La gran idea es que o toda la vida es religiosa o nada de ella lo es. Dividir la vida entre lo religioso y lo no religioso es en sí mismo un sacrilegio. Eso significa que si una persona cumple su vocación como herrero, abogado o ama de casa coram Deo, entonces esta persona está actuando tan religiosamente como un evangelista ganador de almas que cumple con su vocación. Hermanos, esto nos anima. No tienes que ser evangelista para cumplir bien tu vocación.
Solamente todo lo que hagas lo tienes que hacer delante de Dios, con excelencia, aunque sea ama de casa, herrero, abogado. Significa que David fue tan religioso cuando obedeció el llamado de Dios para ser pastor de ovejas, como lo fue cuando fue ungido con la gracia especial para ser el rey. Significa que Jesús fue tan religioso en el sentido, ¿me entendéis? En el sentido bueno de la palabra. Jesús fue tan religioso cuando trabajó en la carpintería de su padre, como lo fue en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, hermanos, la realidad es que no siempre vamos a cumplir con este llamado corandeo. Volveremos a pecar, volveremos a vivir en algunos momentos como si Dios no nos viera, pero volvamos a correr a Cristo. Volvamos a abrazar a Cristo, vamos a arrepentirnos y correr hacia Él, y que no haya un momento en nuestra vida cuando no confiemos en esta promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, cuando escuchamos y damos crédito a la mentira de Satanás que dice: has pecado tanto que ni siquiera Dios te puede perdonar. Mira, has llegado al límite de la paciencia de Dios. Mira, ese pecado es tan grave que ya no tiene solución. Cuando damos crédito a eso, lo que decimos es que Dios no es fiel. Dios no es fiel entonces cuando creemos eso. Porque Dios basa incluso el perdón en su fidelidad. Él no se cansa de perdonarnos. Él, como dije, disfruta mostrar su gracia. Entonces creeré hasta el final en la fidelidad, en la grandeza, en la suficiencia y en el poder del sacrificio de Cristo Jesús para perdonarme, para vestirme de tu justicia y para permitirme entrar y vivir en la presencia de Dios para siempre. Gloria a Él. Vamos a darle gracia en oración y cantaremos una canción.